Sean todos bienvenidos, les habla Annie Dudamel y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de los problemas fronterizos de Brasil y Venezuela. Aunque Venezuela comparte una frontera con Brasil de 1.199 kilómetros, ambos países no habían tenido problemas fronterizos en cuanto a la fijación de sus límites, a diferencia de con Colombia y Guyana. Esto sucede porque Brasil había deslindado el territorio de sus posesiones coloniales desde el siglo XVIII, lo que facilitó la línea de demarcación que fue fijada y aceptada por los gobiernos de Venezuela y Brasil alrededor de 1843, cuando comenzaron las negociaciones limítrofes. De esta manera, en 1852 se firmó el primer acuerdo de límites. No obstante, este convenio comenzó con problemas debido a la línea fronteriza que planteó a lo largo de algunos lugares que no habían sido reconocidos por ambas partes en cuanto a sus nombres. Es decir, el proyecto de demarcación incluía nombres de ríos, cerros y cordilleras que no estaban fijamente establecidos en cuanto a su ubicación. Por eso iniciaron de nuevo las negociaciones y se firmó un nuevo tratado en 1859, quedando para nuestro país los territorios pertenecientes a las cuencas del Esequibo, Cuyuní y Caroní, y para Brasil los bañados por las afluentes del Río Branco. A pesar de haberse firmado el contrato, se inició un periodo tenso en las relaciones entre ambos países, lo cual cambió favorablemente a finales de la década de 1860. Sin embargo, este acuerdo no llegó a concretarse, ni se hizo una realidad en ese momento, sino que 20 años después, es decir, en 1879, fue que empezó con la demarcación de la frontera. De esta manera, el 21 de abril de 1880 se reunió por primera vez la comisión mixta en la villa de Maroa, iniciándose posteriormente los trabajos de demarcación. Una vez claro el criterio de reparto en las cuencas hidrográficas, las cuestiones limítrofes entre Venezuela y Brasil quedaron reducidas a problemas técnicos relacionados con la fijación del divorcio de aguas. Los trabajos de demarcación se llevaron a cabo dentro de un ambiente de cooperación y estimación culminados felizmente en 1973, año en el que se inició los progresos de densificación de hitos, proceso que continúa en nuestros días. Ahora bien, ya conociendo la historia de la frontera de Venezuela y Brasil, pasemos a la siguiente interrogante. ¿Cuáles son los problemas fronterizos de Venezuela y Brasil? ¿Qué conflictos hay entre estos dos países? Los problemas limítrofes entre Venezuela y Brasil han sido menores debido a la división de las aguas que determinan los límites entre estos dos países. No obstante, surgen las siguientes problemáticas: el contrabando y la explotación minera. Aunque la diferencia entre los precios de la gasolina entre Venezuela y Brasil, así como las disparidades en los cambios de la moneda entre ambos países sean condiciones propicias para el contrabando de gasolina, las condiciones geográficas no resultan tan favorables. Sin embargo, existe el contrabando de gasolina entre Venezuela y Brasil, pero en una escala muy pequeña, a diferencia del que existe entre Brasil y Venezuela. En cuanto a la explotación minera, de carácter en la zona fronteriza de Brasil y Venezuela, esta es una actividad económica ilícita que ha ocurrido en la frontera durante años, debido a las grandes riquezas minerales y especialmente la extracción de oro y diamante en Santa Elena. A las personas provenientes de Brasil, quienes se dedican a la minería ilegal, se les conoce como galampeiros. Estos practican la explotación minera sin medidas de seguridad adecuadas y con un alto impacto ambiental en los ecosistemas tropicales lluviosos, incluyendo la región de Guayana y el Amazonas en Venezuela. Por otra parte, tenemos que la frontera de Venezuela con Brasil funciona como una válvula de escape para los venezolanos que buscan seguridad o mayores oportunidades económicas en Brasil, hecho que ha desembocado un golpe de violencia y crisis entre estos dos países. Bueno, hemos llegado al fin. Espero hayan disfrutado de esta explicación y nos vemos luego.